Fui demandado por mis padres por dinero en el tribunal y en el momento en que quedó claro que no podían obtenerlo, mi hermanastro se volvió violento. He pasado por muchas experiencias dolorosas y, aunque es difícil recordarlas, quiero aprovechar esta oportunidad para compartir mi historia con la esperanza de aliviar la carga en mi corazón, aunque sea un poco. A los 28 años, es la primera vez que me abro públicamente sobre mí mismo. Espero que esta historia pueda ofrecer apoyo a cualquiera que se sienta aislado. Desde que era niño, siempre me sentí solo dentro de mi familia. Mis padres, Sofía y Daniel, eran diferentes de los padres típicos en mi memoria, eran abusivos tanto física como emocionalmente, causando gran parte de mi dolor y sufrimiento. Tengo 2 hermanas menores, lo que me convierte en el mayor de 3. Mientras mis padres trataban a mis hermanas con gentileza, por alguna razón, siempre fui el objetivo de su ira y frustración. Los momentos de miedo están profundamente grabados en mis recuerdos. Mis padres me insultaban y golpeaban bajo el pretexto de disciplina. Cuando tenía 5 años, intenté servirme un vaso de leche pero no lo logré hacer correctamente. Mi padre, al ver esto, se enfureció. Me agarró del brazo, me arrastró a la sala de estar y me empujó al sofá, regañándome diciéndome, ¿cómo no puedes hacer algo tan simple? Mi madre también estaba allí, pero simplemente se quedó de pie y observó. Cosas como esta eran una ocurrencia diaria en nuestro hogar. Desde el jardín de infancia hasta la secundaria, la vida escolar también fue un desafío. Fui acosado y los otros estudiantes también conocían mi situación en casa. A diferencia de otros niños, no podía sentir la felicidad que ellos sí sentían. No se me permitía tener ropa nueva y a menudo usaba ropa desgastada, lo que me convertía en blanco de burlas. Incluso cuando quería jugar con otros, me ridiculizaban y ni siquiera se me permitía unirme. Intenté hablar con un maestro al respecto, pero no me creyeron y no parecían interesados en involucrarse. Cuando entré a la escuela secundaria, la situación empeoró. Uno de los eventos más inolvidables ocurrió en 7º grado. Un grupo de chicas me emboscó en el baño, burlándose de mi apariencia, empujándome al suelo, tirándome del cabello y lanzándome insultos. Cuando intenté escapar, una de ellas agarró mi mochila y tiró todos mis libros y pertenencias al inodoro. Se rieron mientras me humillaban y todo lo que pude hacer fue quedarme allí, con lágrimas corriendo por mi rostro. No podía confiarle a nadie lo que había sucedido. Entendí que defenderme solo empeoraría las cosas. La situación continuó incluso cuando pasé a la escuela secundaria. El acoso se volvió aún más astuto y cruel, sometiéndome no solo a abusos físicos sino también llevándome a la desesperación emocional. Mis compañeros de clase me atacaron, difundiendo rumores maliciosos sobre mí en las redes sociales con mensajes que parecían sugerir que debería desaparecer. Un día encontré una nota en mi casillero: nadie se sentiría triste si murieras. Las palabras de esa nota han permanecido conmigo hasta el día de hoy. No podía sacar esas palabras de mi cabeza y llevé esa nota conmigo durante semanas. Estaba completamente aislado, sin nadie a quien recurrir para obtener apoyo. Mi vida en casa durante la secundaria también fue una pesadilla. El abuso de mis padres solo empeoró, constantemente me menospreciaban diciéndome que era alguien que no podía lograr nada. Mi padre estaba consumido por el alcohol y nunca podía predecir cuándo estallaría su ira. Era puro miedo. Una noche, llegó a casa borracho, furioso porque no había preparado la cena. Cuando le expliqué que tenía clases y no podía cocinar, de repente me abofeteó en la cara. El impacto hizo que todo se volviera blanco por un momento. Como siempre, mi madre no intervino, en cambio, me regañó diciendo que era mi culpa por hacerlo enojar. De alguna manera, logré entrar a la universidad pensando que finalmente podría cortar lazos con mi pasado y comenzar una nueva vida, pero las cicatrices en mi corazón eran profundas. Carecía de confianza en mí mismo y no sabía cómo navegar en un entorno normal. Era como si fuera una cáscara de persona. Desde el primer día, la vida universitaria presentó numerosos desafíos. Me costaba hacer amigos o confiar en los demás y,
para el segundo año, estaba constantemente ansioso por saber cuál sería la siguiente prueba. Mi compañera de cuarto era una persona llamada Jessica. Al principio parecía amable, pero pronto reveló sus verdaderos colores, criticando mi apariencia y estilo de vida. Sabiendo que tenía clases temprano por la mañana, invitaba a sus amigos y organizaba fiestas ruidosas que se extendían hasta tarde en la noche. Cuando lo señalé, simplemente me miró, se rió y dijo, deberías relajarte más. Un día, cuando regresé al dormitorio, encontré la habitación cerrada. No tuve más opción que dormir en la sala común. Sin embargo, al día siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Había algunos aspectos positivos en la universidad y algunos profesores mostraron preocupación por mí. Uno de ellos, el profesor Adams, sintió que estaba luchando y me ofreció sesiones de tutoría privada. Fue increíblemente amable y paciente, y por primera vez sentí que podía confiar en alguien. Gracias a su apoyo, pude graduarme sin reprobar ningún curso. Sin embargo, las heridas de mi infancia y adolescencia estaban profundamente arraigadas. Después de graduarme, me mudé a una nueva ciudad para comenzar una nueva vida. Comencé a trabajar en marketing e intenté avanzar, pero los traumas del pasado continuaron persiguiéndome. Construir relaciones era difícil y a menudo me encontraba en situaciones problemáticas. Mi autoestima se desplomó y luché con depresión y ansiedad. Eventualmente conocí a un terapeuta que me apoyó y comencé el tratamiento, iniciando así el largo viaje de sanación, aliviando gradualmente el dolor en mi corazón. Uno de los desafíos más difíciles fue hablar sobre mis padres y el abuso. Me tomó varios años reunir el coraje, pero finalmente tomé acción. Escribí una larga carta a mis padres detallando lo que me habían hecho y el impacto que tuvo en mi vida. Como era de esperar, no hubo disculpa por su parte. En cambio, mi madre respondió devolviendo la carta, diciendo que estaba siendo excesivo y desagradecido. Mi padre, por otro lado, no mostró reacción. Pero escribir la carta alivió un poco el peso en mi corazón, fue una manera de liberar una parte de mi trauma. Todavía estoy trabajando arduamente para sanarme. Hay buenos y malos días. Una de las mejores decisiones que tomé fue cortar el contacto con mis padres. También pude construir una pequeña red de personas que entienden mi pasado y en las que confío. Puedo confiar en las personas nuevamente y siento que merezco buscar la felicidad. El camino aún es largo, pero estoy avanzando un paso a la vez. Cuando conocí por primera vez al Dr. Smith, mi terapeuta, estaba en un estado muy inestable. Recuerdo la primera sesión tan claramente como si fuera ayer. Estaba tan nervioso y ansioso que ni siquiera podía mirarlo a la cara. Aún así, el Dr. Smith fue paciente y creó un ambiente seguro donde me sentí cómodo compartiendo mis sentimientos. Después de unas pocas sesiones, pude hablar sobre mi infancia. Cada vez que ella me hablaba con su voz suave, siempre bajaba la mirada. Uno de los momentos más importantes en mi tratamiento fue cuando el Dr. Smith habló sobre la compasión y me preguntó cómo trataría a un amigo que hubiera pasado por la misma situación. ¿Lo condenaría o lo vería como inútil? Nunca me habría sentido así. Lo trataría con compasión y amabilidad. Ella me dijo que necesitaba tratarme a mí mismo de la misma manera. Fue una nueva sensación para mí, pero gradualmente condujo a una nueva forma de pensar sobre mí mismo. Usamos varias técnicas para abordar el trauma pasado, incluyendo la desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, EMDR. El EMDR fue un proceso desafiante para mí, me exigía recordar mis recuerdos más dolorosos, pero al mismo tiempo sentía que era increíblemente efectivo. A través de la terapia, comencé a sentirme más ligero y positivo. Estaba considerando construir una carrera en marketing después de graduarme de la universidad. Me uní a una empresa de marketing y, aunque quería demostrar mis habilidades, mi falta de confianza me frenaba. Los primeros meses en la empresa fueron memorables. Estaba poniendo todos mis esfuerzos en una propuesta de campaña para un nuevo cliente. Estaba emocionado de presentar mis ideas en la reunión, pero mi gerente,
el señor Thompson me interrumpió repetidamente, cuestionando mis ideas y haciendo que perdiera confianza. Salí de la reunión en estado de shock, reflexionando sobre lo que podría estar faltando. El Dr. Smith me ayudó a analizar el incidente, me enseñó que el comportamiento del señor Thompson decía más sobre él que sobre mí. Era conocido por ser crítico y severo, a menudo usando su posición para socavar a los demás. Con su guía, pude presentar mis ideas claramente la próxima vez, respaldando mi propuesta con datos sólidos y manteniéndome firme en mi posición incluso frente a la oposición. Fue increíblemente difícil, pero esa experiencia me ayudó a construir confianza. Además, me confiaron proyectos más grandes y estaba creciendo significativamente. Entendí que enfrentar los desafíos de frente era esencial para superarlos, así que asumí tareas difíciles. Luego llegó una campaña para renovar la marca de un cliente importante, el proyecto más grande en el que había estado involucrado. Esta tarea implicaba riesgos significativos y, junto con la motivación, también sentía una sensación de ansiedad. Pasé incontables horas realizando investigaciones, generando ideas y examinándolas desde varios ángulos, revisándolas una y otra vez. El día de la presentación a la prisión del cliente, sentí un nivel de nerviosismo que nunca había experimentado antes. Sin embargo, sorprendentemente, la presentación salió bien y el cliente elogió altamente mi propuesta. Además, incluso el señor Thompson, que anteriormente había sido crítico, reconoció mi logro. Este fue mi mayor éxito y un momento crucial en mi carrera. Comencé a sentirme confiado en mí mismo y en mis habilidades. Fuera del trabajo, me di cuenta de que podía lograr más de lo que había pensado posible. También estaba creciendo constantemente en mi vida personal. El Dr. Smith me animó a explorar activamente pasatiempos y arte. Comencé a dibujar nuevamente, una actividad que disfrutaba de niño, y encontré alegría en ello. Cuando me uní a una clase de arte local, experimenté una increíble sensación de sanación. Fue una forma de expresarme más allá de las palabras y transformar mis emociones en algo hermoso. Además, comencé a construir una red de apoyo. Me uní a una comunidad en línea que apoya a las víctimas de abuso y conectarme con otros que tenían experiencias similares me proporcionó apoyo emocional. Compartíamos nuestras experiencias, nos apoyábamos mutuamente y celebrábamos los éxitos de cada uno. Incluso estas pequeñas conexiones fueron invaluables para mi proceso de sanación. En el trabajo, me esperaban nuevos desafíos, brindando oportunidades para poner a prueba mis habilidades. Una nueva colega llamada Lisa se unió a nosotros. El señor Thompson la tenía en alta estima, ella parecía inteligente, segura y capaz de todo. Yo temía su presencia y me sentía incómodo acerca de mi propia importancia desvaneciéndose. Era como si hubiera regresado a mi antiguo miedo de la insuficiencia y la falta de confianza en mí mismo. El Dr. Smith me ayudó a trabajar y superar estos sentimientos. Me enseñó que el éxito de Lisa no disminuía mi propio valor y explicó que, cooperando y apoyándonos mutuamente, podríamos lograr mejores resultados para todos. Tomé la iniciativa de ofrecer mi apoyo para el proyecto de Lisa. Para mi sorpresa, ella aceptó con gusto mi oferta e incorporó activamente mis sugerencias. Juntos logramos excelentes resultados y aprendí mucho de ella. Fue una experiencia que me enseñó el valor del trabajo en equipo y la importancia del estímulo mutuo. A medida que mi carrera progresaba, me asignaron responsabilidades de liderazgo y recibí un ascenso. Me convertí en gerente de proyectos y me confiaron la supervisión de un equipo. Este fue un avance significativo para mí y me esforcé por apoyar y animar a mi equipo. Como líder, realizaba reuniones regulares, asegurándome de que todos tuvieran la oportunidad de compartir sus ideas y opiniones libremente. Dediqué prioridad a reconocer y celebrar los logros del equipo, incluso los pequeños. Ver al equipo crecer y tener éxito fue una experiencia increíblemente gratificante. Un proyecto particularmente memorable fue una campaña publicitaria a nivel nacional para el lanzamiento de un nuevo producto. Fue un proyecto de gran escala con altas expectativas y una fecha límite ajustada.
Aunque anticipé desafíos, estaba emocionado por la oportunidad de mostrar mis habilidades. Reuní a un equipo talentoso y trabajé estrechamente con ellos para crear una campaña creativa e impactante. Trabajábamos hasta tarde cada día y hubo momentos de ansiedad, pero permanecimos unidos y completamos el proyecto juntos. Como resultado, la campaña fue un tremendo éxito, el lanzamiento del producto superó las expectativas y el cliente quedó encantado. La campaña recibió atención en la industria e incluso ganó un premio, marcando uno de los momentos de mayor orgullo en mi carrera. Fue un momento en el que todos los años de trabajo duro y perseverancia dieron frutos. A través de esta experiencia, reafirmé la importancia de creer en mí mismo y en mis propias habilidades. El Dr. Smith siempre proporcionó apoyo y guía, enseñándome que la recuperación no es un camino recto y que los contratiempos también son parte del crecimiento. A veces, se sentía como si tuviera que empezar de nuevo, pero ella me recordaba mis logros y me ayudaba a seguir adelante. Entre los programas que hicimos, uno se destacó y resonó profundamente en mí. Fue un ejercicio terapéutico en el que escribí una carta a mi yo más joven. El Dr. Smith sugirió que escribiera todo lo que desearía que esa niña joven que soportó tanto hubiera sabido en ese entonces. Fue una experiencia emocionalmente conmovedora para mí, pero se convirtió en una forma de liberar mi corazón. Le dije a mi yo pasado que tenía un espíritu fuerte y resiliente y que merecía amor y felicidad. Le aseguré que el abuso que había experimentado nunca fue su culpa y que le esperaba un futuro maravilloso. Esta carta me permitió verme desde una nueva perspectiva, reafirmando que superar el sufrimiento requiere fuerza interior. Ahora estoy viviendo en un entorno mucho mejor, disfrutando de la vida. He aprendido a proteger mis límites y a valorar mi felicidad. Mi carrera continúa creciendo y ahora soy mentor de recién llegados a la industria. Estar en una posición para guiar a otros y ayudarlos a superar sus propios desafíos me brinda una inmensa satisfacción. Mirando atrás, puedo ver hasta dónde he llegado. El viaje de sanación continúa, pero siento que incluso un camino difícil vale la pena tomarlo un paso a la vez. He aprendido que a veces es esencial confiar en otros y permitirles apoyarme mientras me trato con amabilidad. También he realizado que poseo más fuerza de la que una vez pensé. La vida gradualmente se movió en una dirección positiva, mi carrera iba bien, mantuve límites saludables con personas dañinas y continué la terapia. Justo cuando sentía que finalmente había superado el pasado, llegó una carta que destrozó ese sentido de esperanza. Para mi sorpresa, mis padres me estaban demandando. La razón de la demanda era absurda. Afirmaban que debía reembolsar los costos de criarme. Además, dijeron que una vez que terminara el juicio, planeaban solicitar apoyo financiero de mí para ayudar a criar a mi hermanastro adoptivo, Jacob, haciéndome sentir como si toda la independencia y el crecimiento que había logrado me estuvieran siendo negados. Decidí enfrentarme a esto. La fecha del juicio se fijó para el lunes por la mañana y, aunque me sentía ansioso, entré al tribunal con un fuerte sentido de autoconfianza. Me senté en el lado opuesto de mis padres, junto a mí estaba mi abogado, el señor Grant, mientras que Jacob, mi hermanastro desconocido, se sentaba confiado al lado de mis padres. Aunque el señor Grant me aseguró que nuestra posición era sólida, mi ansiedad no disminuyó. El primer día del juicio fue agotador. El abogado de mis padres, el señor Edwards, presentó su caso con confianza, argumentando que mis padres habían asumido cargas financieras sustanciales por mi bienestar y que era necesario compensarlos. Describió a mis padres como amorosos y devotos. Cuando fue nuestro turno, el señor Grant desmanteló calmadamente sus afirmaciones, presentando evidencia de los abusos que había sufrido. Afirmó firmemente, utilizando mis registros de terapia y testimonios de testigos sobre el comportamiento de mis padres, que no tenía la obligación de apoyar a mi hermanastro. Esa semana fue intensa, con el tribunal convirtiéndose en un campo de batalla, presentando cada día nuevos desafíos y oleadas de emoción. El martes, mi madre tomó el estrado, derramando lágrimas con una actuación dramática.
Afirmó entre lágrimas que siempre se había dedicado a mí y que no podía entender por qué me sentía abusado. A pesar de mi enojo hacia sus lágrimas falsas, me mantuve compuesto. Luego, el miércoles, comenzó el testimonio de mi padre. Durante su testimonio, adoptó una postura agresiva, acusándome de ser egoísta y desagradecido. Incluso elevó la voz con ira, dirigiendo su furia hacia mí desde el estrado. El juez intervino, advirtiéndole sobre su actitud y ordenándole que se mantuviera calmado. El señor Grant expuso hábilmente las inconsistencias en su testimonio. El jueves fue el día más difícil para mí. Jacob tomó el estrado. Era un adolescente, probablemente de 16 o 17 años. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de odio. Afirmó que la falta de apoyo de mi parte lo había privado de una educación adecuada y oportunidades. Estaba claro que mis padres habían inculcado un sentimiento de malicia hacia mí en él, y fue doloroso ver a alguien tan joven albergar tanta ira intensa. Para el viernes, estaba completamente agotado, pero tomé el estrado con un sentido de determinación. El señor Grant, compuesto y solidario, me guió a través de mi testimonio, ayudándome a hablar sobre los abusos que había soportado y los muchos años en los que había sido manipulado. Expliqué el trauma de mi pasado y los pasos que había tomado para superarlo. En ese momento, noté al jurado, escuchaban atentamente y algunos de ellos estaban visiblemente conmovidos por mi historia. El fin de semana pasó rápidamente con preparativos y tensión de cara al último día del juicio. Estaba claro que el lunes sería crucial para nosotros. El señor Grant y yo nos preparamos meticulosamente, listos para responder cualquier declaración que el señor Edwards pudiera hacer. Cuando llegó el lunes, el tribunal estaba lleno de una palpable sensación de tensión. El señor Edwards dio su argumento final, afirmando con fuerza que mis padres eran las víctimas. En respuesta, el señor Grant pronunció un discurso poderoso, recordando al jurado los abusos que había soportado y enfatizando que mis padres eran responsables de ello. Durante esto, mis padres permanecieron en silencio. Pasó un largo periodo y el jurado dejó el tribunal para deliberar. Cada tic del reloj aumentaba la insoportable tensión. Con el tiempo pesando sobre nosotros, finalmente el jurado regresó y el veredicto fue finalmente entregado. Había ganado. Una abrumadora sensación de alivio llenó mi corazón y me di cuenta de que había triunfado sobre mis padres. Cuando el juez anunció el veredicto, sentí un peso levantarse de mis hombros. En ese mismo momento, ocurrió un evento inesperado. Jacob, quien había mostrado una ira incontrolable durante todo el juicio, de repente corrió hacia mí con un bate de béisbol. El tribunal estalló en caos y alguien gritó. Él me golpeó con el bate. Logré esquivarlo, pero el bate rozó mi brazo, enviando un dolor agudo a través de mí. Los guardias de seguridad contuvieron a Jacob con fuerza, poniéndolo en el suelo mientras él gritaba en un ataque de rabia. El tribunal estaba en tumulto, con personas intentando entender lo que acababa de suceder. En medio de la confusión, el señor Grant y los guardias de seguridad me escoltaron rápidamente fuera del tribunal. Una vez afuera, mi corazón latía con fuerza y me tomó un momento recuperar la compostura. La adrenalina aún corría por mi cuerpo y un dolor sordo persistía en el brazo donde el bate me había golpeado. El señor Grant organizó rápidamente una ambulancia y fui llevado al hospital para una evaluación. Afortunadamente, la lesión no fue grave, pero el incidente fue una experiencia impactante para mí. El arrebato de Jacob solo empeoró la situación y mis padres afirmaron que fue mi culpa por provocarlo. Intencionalmente, intentando desestimar sus acciones como simples berrinches infantiles, esperando girar el incidente a su favor. Sin embargo, el asalto de Jacob había sido claramente capturado por las cámaras de vigilancia del tribunal. Jacob fue inmediatamente detenido, aunque mis padres intentaron distorsionar el incidente para adaptarlo a su narrativa. En cuestión de días, los medios comenzaron a interesarse, con reporteros buscando detalles sobre el juicio y Jacob. Rechacé todas las entrevistas, enfocándome en cambio en sanar y reconstruir una vida positiva.
Durante este tiempo, el señor Grant gestionó una orden de restricción contra mis padres y Jacob. Aunque el impacto del asalto persistió, nunca podrían acercarse a mí nuevamente. Sentí que, a través del juicio, había confrontado mi pasado y finalmente podía cerrar ese capítulo. Había ganado el caso y continué viendo al Dr. Smith para asesoramiento. Después, ella me ayudó a procesar tranquilamente los eventos recientes y a enfrentar los miedos y ansiedades residuales en mi corazón. Me recordó que ahora estaba dirigiendo mi propia vida y que ya no era una víctima. A través de esta experiencia, gané una resiliencia aún más fuerte. Me convertí en un defensor para otros que habían sufrido abusos, compartiendo mis experiencias en grupos de apoyo y charlas en línea. Mi trabajo iba bien y sentía una profunda sensación de logro al ayudar a otros a sanar sus heridas emocionales. Luego, unos meses después, surgió una oportunidad especial. Después del juicio, me invitaron a hablar en un evento para personas que enfrentan adversidades, donde compartí mi historia desde el escenario ante una audiencia. En ese momento, me di cuenta de que no son los eventos pasados los que nos forman, sino la fuerza para enfrentarlos y la creencia en nosotros mismos. La vida está lejos de ser perfecta y todavía encuentro dificultades, pero ahora estoy seguro de que puedo superar cualquier prueba. Esta experiencia ha fortalecido enormemente mi corazón. Ahora estoy decidido a ayudar a otros a encontrar su propia fuerza basada en mis propias experiencias. Después del incidente en el tribunal, Jacob fue arrestado y acusado de agresión. La cámara de seguridad había capturado claramente el momento en que me atacó, dejando evidencia irrefutable. El juicio procedió rápidamente y, dado su edad y la gravedad del asalto, se llegó a un veredicto de culpabilidad. Como resultado, fue enviado a un centro de detención juvenil. El juez determinó que los problemas profundos de Jacob se originaban en la influencia de nuestros padres y ordenó terapia para él. El impacto de las acciones de Jacob reverberó a través de toda la familia. Los Servicios de Protección Infantil, CPS, intervinieron y comenzaron una investigación detallada para determinar si mis padres eran aptos para criar niños. El abuso que había sufrido, así como la falta de apoyo y el entorno adecuado proporcionado a Jacob, salieron a la luz, exponiendo las duras realidades del hogar. CPS concluyó que mis padres no eran aptos para continuar siendo padres y decidió revocar sus derechos de tutela legal. Jacob ingresó a un programa de rehabilitación en el centro juvenil y los otros niños en cuidado de mis padres también fueron retirados para su protección. Este desarrollo inesperado despertó muchas emociones en mí. Sentí que finalmente había llegado el momento de que mis padres enfrentaran las consecuencias de sus acciones y me sentí validado en mi posición. Al mismo tiempo, fue doloroso presenciar el impacto severo que mis padres habían tenido en Jacob. Esperaba que él encontrara sanación en medio de la confusión y descubriera un camino hacia un futuro más brillante a través de la terapia. Encontré mi propia sanación. El Dr. Smith, mi terapeuta, se convirtió en una fuente confiable de apoyo mientras lidiaba con las secuelas del juicio y el asalto. Me animó a enfocarme en los cambios positivos en mi vida y a construir un futuro en lugar de ser retenido por el pasado. Gracias a ella, comencé a abrir mi corazón a nuevas relaciones. Aunque antes era cauteloso con los demás, me di cuenta de que la conexión con las personas era esencial para el proceso de sanación. Fue en esta época cuando conocí a John. Nos presentaron a través de un amigo en común en una cena. Era amable, humorístico e increíblemente bondadoso y rápidamente nos hicimos cercanos, formando un vínculo profundo. Compartíamos una pasión similar por el arte y los viajes. Nunca antes había sentido una conexión tan profunda con alguien. Nuestra amistad pronto evolucionó hacia algo más profundo y comenzamos a salir. Sin embargo, nuestra relación también enfrentó sus desafíos. Me abrí con John sobre mi pasado. Él confió en mí de manera asombrosa, pero a veces todavía me sentía ansioso y preocupado. Confiar en alguien no era fácil para mí y hubo momentos en los que me sentí abrumado por mis inseguridades.
Pero él siempre fue paciente, dispuesto consistentemente a hablar las cosas para entenderme, aliviando mis ansiedades. 6 meses después de nuestra relación, ocurrió un momento inolvidable. Habíamos planeado un viaje de fin de semana corto a una cabaña en la montaña con la intención de relajarnos y desconectar de la vida cotidiana. Sin embargo, la primera noche tuve una pesadilla sobre ser atacado en el tribunal. Me desperté en terror y John corrió hacia mí. Mientras entraba en pánico, me sostuvo suavemente mientras lloraba, consolándome diciendo, «Está bien, estoy aquí contigo». En ese momento, me di cuenta de que mis sentimientos por él eran inquebrantables. Sabía que él era más que solo una pareja, era alguien que genuinamente me valoraba y siempre estaría allí para apoyarme. Comencé a imaginar un futuro con John. Compartimos nuestros sueños y metas y descubrimos que teníamos los mismos valores. Nuestra relación alcanzó su primer aniversario. John planeó una cita que recordaba nuestro primer encuentro, terminando con una propuesta. Nuestro periodo de compromiso estuvo lleno de días de emoción por el futuro que teníamos por delante. Tuvimos una cálida boda rodeada de amigos y familiares cercanos. En nuestro día de boda, en un hermoso jardín lleno de flores en flor, intercambiamos nuestros votos en presencia de nuestros seres queridos. Mientras sostenía la mano de John y miraba sus ojos, sentí paz y alegría que nunca antes había experimentado. La ceremonia se convirtió en un momento para celebrar el amor y la resiliencia. Asistieron amigos de mi grupo de apoyo, colegas y profesores que me habían apoyado durante la universidad, incluido el profesor Adams, cuya presencia fue una grata sorpresa. Él me había animado durante mis estudios y fue un momento precioso para celebrar este día especial juntos. Fue un símbolo de la nueva familia que estaba construyendo basada en la elección y el respeto mutuo. Uno de los momentos más memorables de la ceremonia fue el discurso emotivo de Lisa en la recepción. Lisa también había superado sus propias luchas y, a través de su discurso, reafirmamos nuestro vínculo. Habló con orgullo de mi crecimiento, mi nueva felicidad y el fuerte camino que ahora seguía. Sus palabras me hicieron llorar y su amistad y apoyo se convirtieron en una piedra angular en mi vida matrimonial. Después de la boda, John y yo comenzamos nuestra nueva vida juntos. Encontramos un apartamento cómodo y comenzamos a decorarlo con piezas de arte y recuerdos que compartíamos. Imaginando nuestro futuro, viajamos juntos, encontramos nuevos pasatiempos y continuamos apoyando los sueños de cada uno. John me animó a perseguir el arte más seriamente, lo que me llevó a retomar el pincel. Incluso hice una pequeña exposición individual local, lo cual fue un paso significativo para mí. El trabajo también iba bien y fui ascendido a una posición senior. Como nuevo gerente de proyectos, aumentaron mis responsabilidades, pero estaba ansioso por asumir nuevos desafíos. Uno de los proyectos más grandes que lideré fue una campaña de marketing para una organización sin fines de lucro enfocada en la concienciación sobre la salud mental. Este proyecto tenía un significado especial para mí y le puse todo mi corazón. La campaña fue exitosa, aumentando la conciencia y la financiación para los servicios de salud mental. Fue increíblemente gratificante saber que mi trabajo tenía un impacto positivo en el mundo. Con el tiempo, John y yo comenzamos a discutir la expansión de nuestra familia y tomamos la decisión de adoptar un niño. Ambos queríamos restaurar el amor y el apoyo que cada uno había perdido alguna vez. El proceso de adopción fue largo y a veces frustrante, pero valió cada momento. Finalmente nos unimos a una encantadora niña llamada Mia. El momento en que la acogimos en nuestra familia fue una experiencia de alegría irreemplazable para nosotros. Mia trajo tanta felicidad y luz a nuestras vidas. La paternidad fue un desafío fresco y emocionante, y John y yo continuamos brindando apoyo amoroso mientras navegábamos las noches sin dormir y las alegrías y tristezas del crecimiento de Mia. Juntos, logramos romper el ciclo de abuso y negligencia que habíamos experimentado, proporcionándole un entorno acogedor. Sus sonrisas y curiosidad me recuerdan constantemente la nueva vida que he construido.
A partir de mis experiencias pasadas, continué asistiendo a terapia con el Dr. Smith, quien seguía siendo una fuente constante de apoyo. Ella se convirtió en una figura esencial para ayudarme a equilibrar el trabajo y la crianza, compartiendo estrategias para navegar los altibajos de la vida. Su guía fue invaluable para mí y, sin su apoyo, no habría llegado tan lejos. Mirando atrás, veo cómo he crecido desde ser un niño asustado viviendo con miedo al abuso hasta convertirme en alguien confiado, rodeado de una familia amorosa. Nunca imaginé que mi vida resultaría de esta manera. Aunque queda un poco del antiguo dolor, se ha convertido en parte de mi historia, un símbolo de sanación, resiliencia y esperanza para el futuro. Mi nombre es Michelle y todo comenzó cuando era solo una niña de 8 años. Mis padres se separaron y de repente vivía con mis abuelos. Mi padre se mudó a otro estado. Lo llamó unas cuantas veces y luego, de repente, desapareció completamente. Después de un par de años, mi mamá se casó con un hombre de negocios adinerado y se fue a Europa. Recuerdo el día que mamá se fue, me abrazó fuerte, con lágrimas en sus ojos. Visitaré, cariño, lo prometo, me dijo. Creo que sus hijos son estúpidos. A veces así. Por un tiempo, ella cumplió su palabra, venía una vez al año. Siempre en mi cumpleaños. Sin esposo, sin nuevo bebé. Sí, olvidé mencionar que mamá tenía otro hijo, una hermana a la que nunca conocí, pero mamá aparecía con los brazos llenos de regalos. Olores de perfume caro y llena de historias sobre su fabulosa nueva vida. La vida siguió. Fui a la escuela, hice algunos amigos, traté de ser normal, pero siempre había un vacío, ¿sabes? Este espacio vacío donde mis padres deberían haber estado. El abuelo y la abuela hicieron todo lo posible para llenarlo. El abuelo me llevaba a pescar los fines de semana, me enseñaba a cebar un anzuelo y lanzar la línea. La abuela siempre estaba en la cocina preparando una tormenta. Me dejaba ayudarle, enseñándome sus recetas secretas. Pero cuando cumplí 13 años, el abuelo enfermó. Cáncer. Los médicos dijeron que era rápido y brutal. Un minuto estaba ahí, contando sus chistes cursis y mostrándome cómo arreglar un grifo que gotea. Al siguiente se había ido. El funeral fue pequeño, solo yo, la abuela y un puñado de vecinos. Mamá no pudo asistir, tuvo una emergencia de negocios. Dijo por teléfono. Quería gritarle, decirle que su propio padre había muerto a gritos. Pero no lo hice. Simplemente dije, está bien, mamá, lo entiendo. Cuando cumplí 16 años, la visita anual de mamá de repente se detuvo. Sin explicación, sin disculpa, solo silencio radiofónico. Nuestra relación se redujo a llamadas telefónicas ocasionales, usualmente iniciadas por mí. Mientras tanto, me entregué a mis estudios. Me gradué de la escuela secundaria con buenas notas. Nada espectacular, pero suficiente para ingresarme a una universidad local. Esos años pasaron en un torbellino de clases, trabajos a tiempo parcial y salidas con amigos. Antes de darme cuenta, estaba lanzando mi birrete al aire en la graduación. Después de la universidad, conseguí un trabajo en una firma de marketing local, nada glamuroso, pero pagaba las cuentas y me daba un sentido de propósito. La vida estaba bien, no genial, ni terrible, simplemente bien. Tenía mi rutina, mis amigos, mi pequeño y acogedor mundo.
en la casa de la abuela. Pero la vida, ese bastardo astuto, tenía otros planes. Empezó con la abuela olvidando cosas pequeñas al principio, donde había puesto sus gafas. ¿Qué día era? Lo descarté como envejecimiento, pero luego empeoró. Olvidaba apagar la estufa, salía de la casa en su camisa de noche. El diagnóstico llegó como un golpe al estómago. Alzheimer. Hice lo mejor que pude para cuidar de ella, pero fue difícil ver a la mujer que me crió, que era mi roca, desvaneciéndose lentamente. Fue un infierno. El día que murió, la estaba sosteniendo de la mano. Ella me miró, realmente me miró por primera vez en meses. Michelle, dijo con voz apenas un susurro. Te amo, cariño, y luego se fue. Llamé a mamá, conteniendo las lágrimas. Mamá, la abuela se fue. Hubo una larga pausa al otro lado. Oh. Michelle, finalmente dijo con voz extrañamente plana, lo siento tanto. No puedo alejarme ahora mismo, el trabajo está loco, ¿entiendes? No lo harás. Así que planifiqué el funeral sola. Escogí el ataúd, arreglé las flores, escribí el elogio. El servicio fue pequeño, igual que el del abuelo. Mientras los bajaban el ataúd, me sentí más sola que nunca. Después del funeral, volví a la casa de la abuela. Mi casa ahora. Supongo que se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Pero no podía soportar la idea de dejar este lugar. Este era mi hogar lleno de recuerdos de las dos personas que me habían criado. La vida continuó. Me entregué al trabajo, tratando de llenar el vacío que dejó la abuela. Pasaron los meses, luego un año, luego 2. Y de repente, mamá llamó. Michelle, cariño, trino, sonando extrañamente alegre, tengo una noticia maravillosa. Tu hermana viene a Estados Unidos para la universidad. ¿No es emocionante? Parpadeé, sorprendida. Sí, supongo que es bueno. Aquí está la cosa, continuó mamá, su voz tomando ese tono empalagoso y dulce que usaba cuando quería algo. Ella quiere ir sola, pero me preocupa por ella. Esperaba que pudiera quedarse contigo. Sentí que mi estómago se caía. Mamá, no creo que ahora. Michelle, ella me interrumpió. Su voz de repente aguda, no olvides a quién realmente pertenece esa casa. Soy la heredera directa. Sabes, he sido muy generosa al dejarte vivir allí. Lo menos que podrías hacer es cuidar de tu hermana. Sentí como si me hubieran abofeteado. Pero la abuela dejó la casa para mí, dije débilmente. Ella hizo un testamento. Mamá rió con un sonido frío que me puso escalofríos. Oh, cariño. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Confía en mí. Podría reclamar esa casa si quisiera, pero no lo voy a hacer. Siempre que ayudes con tu hermana. Entiende, mi mente estaba dando vueltas. ¿Podría realmente tomar la casa? No sabía suficiente sobre la ley de herencias para estar segura. Y el pensamiento de perder mi hogar, la última conexión que tenía con la abuela y el abuelo. El día que mi hermana llegó, se sintió como el comienzo del fin. Estuve en el aeropuerto sosteniendo un cartel con su nombre. Chloe. Sintiéndome como una idiota, solo la había visto en las fotos de Facebook de mamá, siempre arreglada y posando como una modelo.
Pensé que la reconocería fácilmente, pero me equivoqué. Casi la pierdo de vista cuando salió de la puerta de llegadas. Esta chica no se parecía en nada a la hermana que había visto en las fotos. Era perfecta, demasiado perfecta, como si alguien la hubiera pedido en un catálogo de dobles de celebridades. Chloe, llamé. Ella se volvió, con sus gafas de sol sobredimensionadas, colgadas en una nariz que definitivamente no era la que había visto en fotos antiguas. Oh, Dios mío, debe ser Michelle, dijo, su voz goteando desdén. Mientras se acercaba, pude ver el trabajo que había hecho, labios inflados como balsas de vida, pómulos que podrían cortar vidrio y un cuerpo que gritaba. La obra maestra de un cirujano plástico. Me sentí como una papa junto a ella. Mientras esperábamos a un portero, porque aparentemente eso era una cosa ahora. Chloe empezó a enumerar demandas como si estuviera leyendo de una lista de Navidad de una niña de 5 años. Así que, en Europa tenemos esta increíble ama de llaves que hace todo y una cocinera, ¿has arreglado eso? No esperó una respuesta y añadió, y necesitaré mi propio auto. Nada barato. Obviamente, tal vez un Mercedes. Me quedé allí con la boca abierta. Esta chica es real, Chloe, dije, tratando de mantener mi voz nivelada. Tengo un trabajo regular, no puedo permitírmelo. Ella me cortó con un gesto de su mano manicura. Lo que sea. Mamá se encargará de eso. Simplemente vámonos ya. Llegamos al estacionamiento y la llevé a mi auto. Un viejo Honda destartalado que había visto días mejores. Chloe lo miró una vez y perdió la cabeza. ¿Qué clase de miseria es esta? Cada palabra fue como una bofetada. ¿Esperas que haga eso? Antes de que pudiera responder, sacó su teléfono. Mamá, sí, soy yo. No vas a creer lo que Michelle está tratando de hacerme subir a eso. Es prácticamente una trampa mortal. Sí, está bien. Te quiero también, colgó y se volvió hacia mí con una sonrisa engreída. Mamá está organizando un servicio de auto. Puedes llevar ese bote oxidado a casa tú misma. 1 hora después, el auto lujoso de Chloe llegó frente a la casa de la abuela. En cuanto entramos, las dramatizaciones de Chloe alcanzaron nuevas alturas. Huele a gente mayor y a naftalina aquí dentro, exclamó. Esto es como un peligro para la salud o algo así. Necesitamos tirar todo y empezar de nuevo. Observé con horror cómo pisoteaba la casa, criticando todo, desde la alfombra cálida hasta las fotos familiares en las paredes. Cuando llegó a mi habitación, tiró su bolso de diseñador en la cama. Esta habitación es mía ahora, puedes dormir donde sea, quizás el sofá. Me quedé allí sin palabras. Esta era mi habitación. Mi santuario, el lugar donde lloraba. Hasta quedarme dormida después de que murió la abuela. Donde celebré conseguir mi primer trabajo. Donde guardaba todos mis recuerdos. Pero mirando el rostro de Chloe, sabía que discutir sería inútil. Esta chica estaba acostumbrada a salirse con la suya. Y me haría la vida un infierno si me negaba. 1 semana después de que el huracán Chloe tocara tierra en mi vida, llegué a casa del trabajo para encontrar un nuevo Mercedes brillante. Aparcar en mi lugar en el garaje. Mi Honda destartalado había sido empujado sin ceremonia a la calle. ¿Qué demonios?, murmuré al entrar a la casa.
Chloe estaba reclinada en el sofá, revisando su teléfono, ni siquiera levantó la vista. Oh. Ese es mi auto nuevo. Mamá me lo consiguió. Tu chatarra estaba ocupando espacio valioso. Al día siguiente, pensé que ya lo había visto todo. Pero me equivoqué. Llegué a casa del trabajo, agotada y esperando una noche tranquila. Y en su lugar entré en el caos. La casa estaba llena de hombres extraños y monos, portando muebles y trayendo nuevas piezas que nunca había visto antes. Encontré a Chloe en el patio trasero, bebiendo un cóctel y supervisando el caos como una dictadora diminuta. «Oh, llegaste», dijo, sin molestarse en mirarme. «No te preocupes, tengo todo bajo control. Este vertedero necesitaba una renovación mayor». Le dije a mamá que era inevitable y ella estuvo de acuerdo. «Deberías agradecerme», observé con horror mientras los trabajadores retiraban la vieja silla mecedora de la abuela, la estantería que el abuelo había construido a mano, la mesa de café donde había hecho mis tareas durante años. «Alto», lloré. «No pueden tirar esas cosas». Pero fue demasiado tarde. Solo pude observar, incapaz mientras mis recuerdos eran tirados a un contenedor de basura. Esa noche llamé a mamá, lágrimas corriendo por mi rostro. «¿Cómo pudiste dejarle hacer esto?», sollozó. «Este es mi hogar». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando mamá habló, su voz estaba fría. «Aclararé una cosa, esa casa me pertenece a mí. Soy la heredera legítima y te voy a dejar vivir allí. Por la bondad de mi corazón. Si no puedes apreciar eso, tal vez debamos reconsiderar este arreglo». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «No, simplemente serías agradecida y te callarías». Mamá resopló y añadió: «Por el amor de Dios, trata de ser más amable con tu hermana, ella te está haciendo un favor». La línea se cortó. Me quedé allí con el teléfono en la mano, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. La renovación duró también semanas. Volvía a casa cada día para encontrar más de mi vida borrada, reemplazada por las ideas de Chloe sobre la moda. El cálido y acogedor hogar en el que había crecido se transformó en algo sacado de una revista de diseño estéril. Cuando finalmente terminó, estuve en la sala de estar sintiéndome como una extraña en mi propia casa. El familiar papel tapiz floral se había ido, reemplazado por pintura blanca intensa. El cómodo sofá antiguo de la abuela había sido cambiado por una monstruosidad de cuero elegante que parecía tan incómoda como sentarse en una roca. Las fotos familiares que antes adornaban las paredes ya no se veían. Al retirarme a mi nueva habitación, la más pequeña desde que Chloe reclamó la principal para sí misma, no pude quitarme la sensación de que estaba perdiendo más que solo muebles. Estaba perdiendo mi conexión con la abuela y el abuelo, con la vida que había construido aquí. Justo cuando pensaba que las cosas no podían peor, Chloe decidió convertir nuestra casa en el centro de fiestas. Empezó pequeña, solo unos amigos un viernes por la noche. Pero pronto fue como vivir en un club nocturno que nunca cerraba, todos los fines de semana, a veces incluso en noches de semana. La casa se llenaba con los amigos de la Universidad de Chloe. Todos eran
De la misma fibra que ella, ricos, engreídos y mirando con desdén todo y a todos que consideraban inferiores, lo que aparentemente incluía a mí. Una noche, escuché a Chloe hablando con una de sus amigas en la cocina. No estaba espiando. Lo juro, solo estaba tratando de agarrar un bocadillo rápido antes de retirarme a mi habitación. Para escapar del caos. ¿Quién es esa?, escuché a una chica preguntar. Parece un poco vieja para estar aquí, rió Chloe. Como uñas en una pizarra. Oh, esa es solo Michelle. Es como esta prima lejana o algo así. Mamá la deja trabajar aquí como criada. Cerré la nevera de un golpe. Sin importarme si me oyeron. Las lágrimas. Me ardían los ojos mientras volvía corriendo a mi habitación. ¿Cómo se atreve? Esto era mi casa, maldita sea. A la mañana siguiente. Después de que Chloe finalmente se levantara de la cama. Hacia el mediodía, la confronté. No más fiestas, dije, tratando de mantener mi voz firme. Esto tiene que parar. Estoy cansada de llegar a casa a una casa llena de desconocidos. Estoy cansada del ruido, del desorden. Ella rodó los ojos. Dios mío, eres una aguafiestas. No es de extrañar que no tengas amigos. Esto no se trata de amigos, dije. Los vecinos se están quejando, hay familias con niños. Al lado, personas mayores que no pueden dormir. Por tu ruido. No es mi problema, Chloe se encogió de hombros. Deberían mudarse si no pueden manejar un poco de diversión. Estaba a punto de realmente darlo todo cuando sonó el timbre. Era la señora Johnson. De al lado, luciendo cansada y frustrada. Michelle, querida, dijo. Odio ser una molestia, pero estas fiestas se están descontrolando. Anoche alguien vomitó en mis rosas. Sentí mi cara arder de vergüenza. Lo siento mucho, señora Johnson. No volverá a pasar, lo prometo. En cuanto cerré la puerta, me giré hacia Chloe. Eso es todo, no más. Fiestas. Lo digo en serio. Al día siguiente, recibí una llamada de mamá. Debería haber sabido que Chloe iría corriendo hacia ella. Michelle, la voz de mamá. Fue aguda. ¿Qué es esto que escucho? Sobre ti tratando de controlar a tu hermana. Respiré hondo. Mamá, no es así. Las fiestas están fuera de control, los vecinos se quejan. Los vecinos. Mamá me cortó. ¿A quién le importan los vecinos? Tu hermana está tratando de hacer amigos para tener una experiencia universitaria normal. Y tú estás tratando de arruinarla para ella. Pero mamá. No, se cortó bruscamente. No permitiré que interfieras con los estudios de Chloe o su vida social, ¿entiendes? Sentí que algo se rompía. Dentro de mí. Toda la frustración, toda la ira que había estado reteniendo, todo salió a raudales. No, mamá, no lo entiendo, dije, mi voz temblando. No puedo vivir así más, lleva a tu preciosa Chloe de vuelta a Europa si quieres, pero ya terminé siendo su criada y saco de boxeo. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latiendo a 1000. Lo había logrado. Finalmente me había defendido. Justo cuando pensaba que finalmente había tomado una posición. La vida me lanzó otra curva. Una semana después de mi ultimátum a mamá, ella apareció en mi puerta. Sin previo aviso. Se veía diferente, cansada. Agotada de una manera que nunca había visto antes. Michelle, dijo, su voz temblando.
Necesitamos hablar. La dejé entrar, mi mente corriendo. ¿Estaba aquí para tomar la casa? ¿Para arrastrar a Chloe de vuelta a Europa? En cambio, soltó una bomba que me dejó aturdida. Estoy enferma, Michelle, dijo, lágrimas acumulándose en sus ojos. Los médicos dicen que no. Me queda mucho tiempo. Sentí como si el suelo se hubiera caído debajo de mí. ¿Qué, mamá? ¿De qué estás hablando? Continuó, explicando sobre alguna enfermedad rara, usando términos médicos que no entendí. Pero el resumen estaba claro, mamá. Estaba muriendo. Por eso te necesito, cariño, dijo, apretando mi mano. Chloe va a necesitar a alguien cuando ya no esté. Alguien que la guíe, que esté ahí para ella. Necesito saber qué tendrá a ti. Si lo haces bien, me aseguraré de que tú también estés cuidada. La casa será tuya, libre y clara. Parpadeé. Pero la casa ya es mía, el testamento de la abuela. Mamá, lo hizo invalorable. Mamá agitó la mano. Despectivamente. Como hija de la abuela, soy la heredera principal. Podría reclamar al menos la mitad de la casa si quisiera. Pero no lo haré. Mientras ayudes con tu hermana. Mi cabeza daba vueltas. Necesitaba tiempo para pensar. Balbuceé. Mamá asintió, secándose una lágrima. Por supuesto, querida. Estaré aquí unos días. Podemos hablar más. Esos 2 días fueron seriales. Mamá elogiaba las renovaciones que Chloe había hecho, alabando su exquisito gusto a cada paso. Pero estaba en silencio, temerosa de decir algo grosero al respecto. Pero la parte más extraña fue el comportamiento de Chloe. Era como si alguien hubiera encendido un interruptor, desapareció la chica fiestera, reemplazada por un ángel perfecto que ayudaba con los platos y hablaba en una voz enfermizamente dulce. Incluso ofreció cocinar una cena una noche, aunque noté que pedía comida para llevar y trataba de hacérsela pasar como su propia cocina. Mamá lo aceptó. Literal y figurativamente. Mira qué considerada es tú, hermana. Ella también te cuidará, van a ser tan buenas la una para la otra. Quise gritar. No, mamá, ¿no puedes ver a través de este acto? Pero cada vez que abría la boca para protestar, recordaba las palabras de mamá sobre la casa, sobre su enfermedad. ¿Podía realmente arriesgarme a perder todo por la última noche de la visita de mamá? Ella me acorraló en la cocina. ¿Has pensado en lo que dije?, preguntó. Sus ojos suplicantes. Respiré hondo. Sí, dije finalmente, lo intentaré. Por ti. La cara de mamá se iluminó. Me tiró a un abrazo. Algo que no hacía desde hace años. Gracias, cariño. No sabes lo que esto significa para mí. Puedo volver a Europa, sabiendo que Chloe estará en buenas manos. La tinta apenas se había secado en la partida de mamá cuando el huracán Chloe hizo su gran regreso. La semana siguiente, salí del trabajo temprano y me dirigí a casa, esperando una noche tranquila. En cuanto entré a la calle, supe que algo estaba mal. El bajo de alguna pista de EDM estaba tan alto que hacía vibrar las ventanas de mi auto. Entré corriendo por la puerta principal para encontrar mi peor pesadilla hecha realidad. La casa estaba llena de gente, chicos de universidad borrachos, hombres mayores de aspecto sospechoso, incluso un par besándose en la antigua mesa de mi abuela. Chloe, grité sobre la música. ¿Dónde estás?
Me abrí paso entre la multitud, esquivando bebidas derramadas y agarrando manos. Cuando llegué a la habitación de Choe, encontré la puerta cerrada. Sin pensarlo, la pateé abierta. Choe estaba allí, enredada, con un tipo que nunca había visto antes. Ambos me miraron sorprendidos. ¿Qué, Choe?, gritó, fuera. Algo en mí se rompió. Toda la frustración, toda la ira que había estado acumulando durante meses se desbordó. No, sal fuera. Esta fiesta ha terminado, rugí. Me abrí paso por la casa apagando la música y gritando a la gente que se fuera. Cuando no se movieron lo suficientemente rápido, agarré el teléfono. Estoy llamando a la policía, grité. Cualquiera que todavía esté aquí en 5 minutos será arrestado. Eso los hizo moverse. La casa se vació en tiempo récord, dejando atrás un desorden que me hizo girar el estómago. Chloe salió de su habitación, su rostro torcido de rabia. ¿Qué demonios te pasa? Ella escupió, solo está celosa porque sé cómo divertirme. Bueno, adivina qué, me expulsaron de la universidad, así que ahora puedo festejar cuando quiera y no hay nada que puedas hacer al respecto. Algo dentro de mí se rompió. Sin pensarlo, agarré su brazo y la arrastré a la puerta principal. Oh sí, mírame, la empujé afuera. Luego corrí de vuelta a su habitación. Agarré montones de su ropa de diseñador y los arrojé al césped. ¿Quieres festejar? Ve a festejar a otro lado, grité, mi voz ronca. Para entonces, los vecinos se habían reunido atraídos por la conmoción. Podía oír la voz de la señora Johnson diciendo algo sobre cómo ya era hora de que me defendiera. Pero no me importaba. A la audiencia estaba más que indiferente a cualquier cosa. Todavía estaba sentada en el suelo, apoyada contra la puerta principal. Cuando sonó mi teléfono, el nombre de mamá apareció en la pantalla. Respiré hondo y contesté, preparándome para la tormenta. ¿Cómo te atreves? La voz de mamá crujió a través del altavoz, aguda de ira. Chloe acaba de llamarme, llorando. Increíble reptil ingrato. Después de todo lo que he hecho por ti. La corté con una risa real y genuina que burbujeó desde lo profundo de mí. Todo lo que has hecho por mí, dije con mi voz sorprendentemente firme. Qué rico, mamá. Realmente rico. ¿No te tomas ese tono conmigo, jovencita? Mamá gruñó. Te recordaré que soy la heredera legítima de esa casa. Puedo quitártela con un chasquido de mis dedos. Sentí una sonrisa esparcirse por mi rostro. No, mamá, no puedes. Hablé con un abogado ayer. El testamento de la abuela es irrenunciable. Ella me dejó todo a mí, no a ti. No a Choe, a mí, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Escuché a mamá tomar un respiro tembloroso antes de hablar de nuevo. Su tono había cambiado completamente. Ahora, Michelle, no seamos impulsivas. Estoy segura de que podemos arreglar algo. Si llevas a Chloe de vuelta, te lo haré valer la pena. Tengo propiedades en Europa, una villa junto al mar, un viñedo. Todo podría ser tuyo. Lo pensé por un momento. Una villa junto al mar sonaba bien, pero luego recordé la paz que sentí en los momentos después de
Expulsar a Choe, el alivio de finalmente haberme defendido. Ninguna villa valía la pena renunciar a eso. Gracias, pero no gracias, dije firmemente. La abuela me dejó sus ahorros, es más que suficiente para vivir cómodamente. No necesito ni quiero nada de ti. Colgué y bloqueé inmediatamente su número y el de Choe. Mientras me sentaba allí en la casa tranquila, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en años. Quizás por primera vez, estaba realmente libre. Las próximas semanas fueron un torbellino de actividad. Me entregué a limpiar el desorden que Choe había dejado detrás, tanto literal como figurativamente. Repinté paredes, fregué pisos y lentamente comencé a reclamar mi espacio. Un día, mientras charlaba con la señora Johnson por la cerca, mencionó algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Sabes», dijo casualmente, «vi algunos muebles en el mercado de pulgas la semana pasada que se parecían a las viejas piezas de la abuela. Era una lástima verlos allí, pero supuse que debes haberlos vendido durante la renovación». La agradecí y corrí hacia mi auto. Una hora después, estaba vagando por el mercado de pulgas, con el corazón latiendo, y allí estaban, la vieja silla mecedora de la abuela, la estantería que el abuelo había construido, incluso la mesa de café donde había hecho mis tareas durante años. Las compré todas de vuelta por una fracción de lo que valían para mí. El vendedor me miró extrañamente mientras abrazaba la silla mecedora, lágrimas en mis ojos, pero no me importaba. Durante los próximos días, transformé una de las habitaciones de repuesto en una réplica de la antigua sala de estar de la abuela. Mientras arreglaba los muebles familiares, colgué las viejas fotos familiares de nuevo en las paredes. Sentí como si estuviera reconstruyendo más que una habitación. Estaba reconstruyendo mi conexión con mi pasado, con las personas que me habían amado incondicionalmente. Han pasado meses desde entonces. La casa está tranquila ahora, pacífica. A veces, cuando me siento en la silla mecedora de la abuela leyendo un libro, o simplemente disfrutando del silencio, pienso en todo lo que ha pasado, en mamá y Choe, y en la vida que pensaba que quería. No voy a fingir que no duele. A veces saber que he cortado lazos con la única familia que me quedaba, pero luego miro a mi alrededor en el hogar que he reclamado, en la vida que he construido para mí misma y sé que tomé la decisión correcta.